Lázaro llevaba 4 días muerto y el olor a descomposición llenaba el aire. La esperanza se había disipado por completo. Sin embargo, ante una multitud atónita, Jesús pronunció palabras que desafiaban la lógica humana, y sucedió lo impensable: el que estaba sin vida comenzó a moverse. Este momento extraordinario marcó la historia para siempre, pero hay un misterio aún más profundo detrás de esta resurrección. ¿A dónde fue Lázaro durante esos 4 días? ¿Qué experimentó? ¿Qué viste y sentiste? ¿Y por qué la Biblia guarda silencio sobre este aspecto de la historia? Quédate con nosotros hasta el final y descubre la verdad oculta detrás de este increíble milagro. La resurrección de Lázaro fue una de las manifestaciones más impactantes del poder divino, un acontecimiento que reveló la autoridad de Jesús sobre la muerte y se convirtió en un hito fundamental en su ministerio. Antes de este acontecimiento extraordinario, Lázaro no era solo un nombre en una narración bíblica. Era un amigo íntimo de Jesús, alguien cuya vida ya tenía un propósito significativo antes de la enfermedad que lo llevó al sepulcro. Lázaro vivía en Betania, un pueblo modesto a unas 2 millas de Jerusalén. Aunque pequeña, esta ciudad tuvo un papel especial. Fue un refugio para Jesús cada vez que pasaba por la región. Más que un lugar de descanso, Betania era un espacio de acogida y comunión. La casa de Lázaro y sus hermanas, Marta y María, fue un ambiente donde Jesús encontró amistad, hospitalidad y amor genuino. Los evangelios resaltan la personalidad única de esta familia. Marta era una mujer práctica y diligente, siempre atenta a los detalles al recibir a Jesús. María, en cambio, tenía un espíritu contemplativo y prefería sentarse a los pies del Maestro, absorbiendo cada enseñanza. Este contraste entre las 2 hermanas se resalta en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lázaro, aunque mencionado solo en los momentos previos a su muerte y resurrección, tenía un lugar especial en el corazón de Jesús. Esto queda claro en el mensaje que le envían sus hermanas cuando cae enfermo: Señor, el que amas está enfermo. JN 11,3. Esta frase breve y directa revela la profundidad del vínculo entre Jesús y Lázaro. Rara vez en los evangelios se describe a alguien con tanto afecto por Cristo. ¿Pero qué hizo a Lázaro tan especial? Quizás fue uno de los primeros en reconocer a Jesús no solo como un gran maestro, sino como el verdadero Mesías. Su casa era uno de los pocos lugares donde Jesús podía descansar, lejos de las multitudes que siempre lo seguían. Más que discípulos, Marta, María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. Aunque los 12 apóstoles a menudo luchaban por comprender plenamente la misión de Cristo, esta familia parecía tener una visión más íntima de quién era Él realmente. Precisamente en esta casa tuvo lugar uno de los gestos más simbólicos del camino de Jesús. Incluso antes de la resurrección de Lázaro, María demostró su devoción de manera extraordinaria ungiendo los pies de Jesús con un perfume extremadamente valioso y secándolos con sus cabellos. Juan 12:3. Este acto no solo expresaba amor y reverencia, sino que también anticipaba algo mucho mayor: la preparación para el viaje final de Cristo. Este gesto, cargado de un profundo significado espiritual, indicaba el entierro de Cristo, que tendría lugar poco después. Lázaro era parte de esta familia de fe, e incluso su nombre tenía un poderoso simbolismo: Dios ayudó, una indicación profética del milagro que vendría. Antes de su enfermedad, su vida estuvo marcada por la presencia constante de Jesús en su hogar, por el aprendizaje compartido con sus hermanas y por un vínculo sincero de amistad con el Maestro. Pero luego todo cambió. Lázaro enfermó repentinamente y su condición empeoró rápidamente. No era una enfermedad común, una simple molestia pasajera, sino algo grave y progresivo. Marta y María, que habían presenciado a Jesús sanar a innumerables enfermos, estaban seguras de que Él podía intervenir. Para ellos, no había duda de que, al recibir la noticia, Jesús vendría sin demora. Al fin y al cabo, no se trataba de una petición cualquiera, sino de la vida de un amigo muy querido. Pero el tiempo pasó y Jesús no llegó. La preocupación creció a medida que la salud de Lázaro se deterioraba. Betania no era un lugar lejano, y Marta y María sabían que si Jesús venía, podría sanarlas, como lo había hecho tantas veces antes, devolviendo la vista a los ciegos, limpiando a los leprosos y liberando a las personas atormentadas. Sanar a un amigo cercano no sería un desafío para él. Sin dudarlo,
enviaron un mensaje sencillo, pero lleno de urgencia y confianza. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11,3. Marta y María no hicieron una petición directa. Confiaron en que el amor de Jesús por Lázaro fuera suficiente para que él comprendiera la urgencia de la situación. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Jesús no se fue inmediatamente después de recibir el mensaje. Noticias. En lugar de eso, hizo una declaración críptica a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11,4. Pasaron 2 días y Lázaro murió. Mientras tanto, Jesús ni siquiera había comenzado su viaje hacia Betania. Marta y María, que esperaban ansiosamente su llegada, vieron a su hermano dar su último suspiro. Su cuerpo fue preparado según la costumbre judía, envuelto en lino y colocado en una cueva sellada con una gran piedra. Para ellos, el silencio de Dios era ensordecedor. Los discípulos tampoco comprendieron este retraso. Cuando finalmente decidió irse, Jesús hizo una declaración sorprendente: nuestro amigo Lázaro está dormido, pero voy a despertarlo. Juan 11:11. Sin comprender el verdadero significado de sus palabras, los discípulos pensaron que si Lázaro simplemente estaba durmiendo, no había razón para preocuparse. Entonces Jesús habló directamente: Lázaro ha muerto. El impacto de esta revelación fue inmediato, pero añadió algo aún más desconcertante: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Juan 11:15. La demora de Jesús no fue un error ni un descuido, fue una elección intencional. Pero en Betania, Marta y María no sabían esto. Para ellos, el silencio de Jesús era una carga dolorosa. Cuando finalmente enterraron a Lázaro, todo parecía perdido. Los corazones de Marta y María estaban llenos de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no curaste a tu amigo? Mientras tanto, el maestro caminaba hacia un milagro que cambiaría todo. El silencio puede ser más pesado que la muerte. El tiempo pasó, pero las respuestas no llegaron. Lázaro ya no respiraba, tenía los ojos cerrados, sus manos estaban quietas. Él estaba muerto. Los preparativos fueron rápidos. Era necesario actuar antes de que la descomposición avanzara. El cuerpo era lavado, ungido con aceites aromáticos y envuelto en lino, según la tradición. Marta y María quedaron devastadas. Amigos y vecinos llegaron para llorar la muerte, muchos de ellos desde Jerusalén. Algunos lloraban con ellos, otros simplemente observaban, y había quienes murmuraban: si Jesús realmente los amaba, ¿por qué no vino? Si sanó a tantos, ¿por qué dejó morir a su amigo? El cuerpo de Lázaro fue llevado al sepulcro, una cueva excavada en la roca, como era común entre las familias acomodadas. Dentro había una cama donde lo colocaron cuidadosamente. Finalmente se hizo rodar una gran piedra para sellar la entrada. La cueva se hundió en la oscuridad, convirtiéndose en el lugar de descanso final de Lázaro. El primer día transcurrió entre visitas y lamentaciones, pero el silencio de Jesús fue absoluto. El segundo día, el vacío se instaló. En el tercero, la pérdida ya parecía irreversible. En la habitación se apagó la última chispa de esperanza. Según la tradición judía, el espíritu permanecía cerca del cuerpo hasta 3 días. Después de esto, la muerte se consideraba definitiva. El cuerpo de Lázaro ya estaba descomponiéndose y el olor hacía imposible cualquier ilusión de regreso. Las mujeres que lloraban ante el sepulcro ya no esperaban nada. El dolor se había convertido en una realidad ineludible. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando una figura apareció en el camino polvoriento que conducía a Betania. Jesús venía. El camino era seco y estrecho, y serpenteaba por las colinas de Judea. Jesús regresaba a las cercanías de Jerusalén, un territorio peligroso donde los fariseos ya conspiraban contra él. Pero algo era más urgente que su propia seguridad: la tumba de un amigo. La noticia de su llegada se difundió rápidamente. Marta, sabiendo que él estaba cerca, no esperó. Se levantó y corrió a su encuentro. Su corazón estaba rebosante de emociones: dolor, tristeza, esperanza y frustración. Cuando finalmente estuvo delante de Jesús, sus palabras salieron como un grito ahogado: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Juan 11:21. Las palabras de Marta no eran una acusación, sino un lamento. Ella sabía del poder de Jesús sobre la vida y la muerte, pero ahora todo parecía irreversible. Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿Qué más se podría hacer? Entonces Jesús le respondió algo inesperado: «Tu hermano resucitará». Marta dudó. Ella conocía las Escrituras y creía en la resurrección de los muertos al final de los tiempos. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Pero Jesús la miró a los ojos y le declaró algo que cambiaría para siempre su comprensión de la vida y la muerte. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Juan 11, 25-26. La resurrección no era solo un acontecimiento futuro, ocurría antes de ella. La vida estaba allí, mirándolo a los ojos. Marta respondió con fe: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo». Ella no sabía qué pasaría después, pero sabía en quién confiaba. Marta fue a su casa y llamó a María en secreto: «El Maestro está aquí y te llama». María, que hasta entonces estaba en casa, se levantó rápidamente. Cuando vi a Jesús, no. Había dolor. Ella cayó a sus pies, con lágrimas corriendo por su rostro, y repitió las palabras de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús vio a María llorar, observó a los amigos de la familia de luto y sintió el peso de la tristeza que dominaba aquel lugar. Ocurrió algo extraordinario. Jesús quedó profundamente conmovido. En el griego original, la palabra utilizada para esta emoción significa perturbación intensa, indignación profunda. No solo estaba triste, sino indignado por la muerte, por el dolor, por las consecuencias del pecado en el mundo. Aquel que creó al hombre para la vida vio ahora el pleno efecto de la separación causada por el pecado. Entonces Jesús lloró. El Creador del universo, el que tiene poder sobre todas las cosas, derramó lágrimas. No fueron por desesperación, porque sabía lo que iba a hacer, sino por compasión. Sintió el dolor de Marta y María, el dolor de la humanidad ante la muerte. Los que estaban alrededor susurraban: «Mirad cómo lo amaba». Otros se preguntaban: si él abrió los ojos del ciego, ¿no podría haber evitado esta muerte? Pero ellos no lo sabían. Ese momento no era el final. Jesús se secó las lágrimas y caminó hacia el sepulcro. La multitud lo siguió, dividida entre las lágrimas y el escepticismo. El aire estaba cargado de anticipación. Luego se detuvo ante la cueva sellada por la piedra. El silencio era absoluto. El lugar de la muerte se convertiría en el escenario de un milagro nunca antes visto. «Quitad la piedra». Juan 11:39. La petición parecía impensable. Sus miradas se cruzaron en estado de shock. Marta, a pesar de su fe, vaciló: «Señor, ya huele mal». Al fin y al cabo, ya era el 4.º día y la descomposición había comenzado. La muerte había cumplido su papel. ¿Por qué abrir una tumba que solo traería más dolor? Pero Jesús, mirándola fijamente, le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. No fue necesario remover la piedra para que Lázaro resucitara de entre los muertos. Jesús podía resucitarlo sin que nadie tocara la tumba. Pero él quería que la piedra fuese quitada. La fe exige acción. Los hombres se acercaron y, con esfuerzo, comenzaron a mover la piedra. El olor de la muerte se extendió, provocando expresiones de disgusto e incredulidad. Pero lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Jesús, levantando la vista hacia arriba, oró en voz alta: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo dije por la multitud que estaba allí presente, para que crean que tú me enviaste». Juan 11, 41-42. La oración de Jesús no fue una petición, sino una declaración. Él no le rogó al Padre que trajera a Lázaro de regreso, él ya sabía que sucedería. Entonces, con una voz que ni siquiera la muerte pudo ignorar, Jesús exclamó: «Lázaro, sal». Juan 11:43. El impacto fue inmediato.
El aire pareció densificarse y el tiempo se detuvo. Todos contuvieron la respiración, mirando fijamente la oscuridad de la cueva. De repente, se oyó un sonido desde la tumba. Pasos. El cuerpo que antes estaba sin vida ahora se movía. Lo que pertenecía a la muerte respondió a la voz de la vida. Y entonces, ante los ojos atónitos de la multitud, apareció Lázaro. Sus manos y pies todavía estaban atados con las vendas funerarias, y el pañuelo cubría su rostro. Caminaba como quien hubiera cruzado las puertas de la eternidad y hubiera regresado. El shock se apoderó de todos. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. Marta y María miraron a su hermano como si vieran lo imposible suceder ante sus ojos. Con calma, Jesús dio la última orden. Desátenlo y déjenlo ir. Juan 11:44. Lázaro ya no necesitaba los lienzos de la muerte, ya no pertenecía a la tumba. El milagro fue completo. La muerte había sido derrotada ante todos. Pero el que resucitó a Lázaro caminaba hacia su propia tumba. El silencio después del milagro fue tan profundo como la muerte que acababa de ser derrotada. La multitud se quedó quieta, mirando a Lázaro, que ahora respiraba nuevamente. El hombre que había estado envuelto en la oscuridad de la tumba estaba vivo. Marta y María corrieron a abrazarlo. El tacto que una vez fue frío y sin vida ahora era cálido y palpitante. El grito de dolor dio paso a lágrimas de asombro y gratitud. Lo imposible había sucedido ante todos. Pero no todos reaccionaron con alegría. Algunos corrieron a Jerusalén, no para dar testimonio con fe, sino para denunciar a Jesús ante los fariseos, Juan 11:46. La noticia llegó rápidamente al Sanedrín. Los líderes religiosos estaban alarmados. Si antes Jesús había sido una amenaza, ahora estaba fuera de control. ¿Qué haremos? Este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos hacer su obra, todos creerán en él. Juan 11:47-48. La resurrección de Lázaro fue un punto sin retorno. Jesús ya había curado al ciego, pero ahora había devuelto la vida a un hombre muerto. Los dirigentes temían perder su posición y control político. Si el pueblo le seguía, Roma podría intervenir y acabar con la frágil autonomía que aún tenía. Harían cualquier cosa para detenerlo. Fue entonces cuando el sumo sacerdote Caifás declaró, sin darse cuenta de que estaba pronunciando una profecía, es mejor que un hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Juan 11:49-50. Allí quedó sellada la sentencia de muerte de Jesús. El que resucitó a Lázaro de entre los muertos ahora caminaba hacia su propia muerte. Y Lázaro, sacado del sepulcro por el poder de Cristo, también se convirtió en un objetivo. Los sacerdotes decidieron matarlo, porque muchos creían en Jesús por causa de él. Juan 12:10-11. Lázaro era la prueba viviente del poder de Jesús sobre la muerte, y por eso se convirtió en un objetivo. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿a dónde fue durante esos 4 días? La Biblia no da detalles sobre su experiencia. ¿Vio algo? ¿Estabas al tanto? ¿Estuviste en el paraíso? El silencio de la Escritura es significativo. A diferencia de los relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte, Lázaro nunca testificó lo que experimentó durante este periodo. Esto sugiere 2 posibilidades teológicas. Lázaro estaba durmiendo en la muerte, sin conciencia. Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Juan 11:11. La metáfora del sueño se utiliza en la Biblia para describir la muerte, lo que indica que Lázaro puede no haber tenido percepción del tiempo. Lázaro pudo haber estado en el seno de Abraham. En Lucas 16:19-31, Jesús menciona un lugar de descanso para los justos antes de la resurrección final. Si este concepto se aplicara a Lázaro de Betania, él habría estado en un estado intermedio de paz antes de ser llamado de regreso. Pero más importante que a dónde fue es el hecho de que no se quedó en la muerte. Con una sola palabra, Jesús lo llamó a salir del sepulcro, anticipando su propia victoria sobre la muerte. Unos días después, el mismo Cristo sería sepultado, pero esta vez no sería necesario que nadie quitara la piedra. Él se marcharía por propia iniciativa. El llamado de Jesús no era solo para Lázaro.
Él continúa llamando a los que están en la oscuridad, trayendo luz, esperanza y vida eterna. Si sientes este llamado, no endurezcas tu corazón. Si quieres entregar tu vida a Jesús, declara: «Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador». Que este mensaje llegue a muchos corazones. Si ya perteneces a Cristo, comenta amén y comparte esta verdad. Hasta la próxima.